Buenos días, compañeros de ergonomía. Vamos a tener en estos momentos un diagnóstico o hacer algunas pruebas eléctricas en este vehículo. Como podemos ver, es una Hiace 2014 de la Toyota, y como podemos ver, el motor lo trae dentro del habitáculo de la cabina, donde abajo del asiento del operador. Un problema, vamos a tener lo que es un diagnóstico y vamos a ver. El problema principal fue que al colocar el escáner y al meter el escáner y al escanear el carro, podemos observar que tuvimos una falla en el banco número 3. O sea, en el lado donde va el pistón número 3 se obtuvo una falla. En este caso el problema ya está resuelto. Solamente vamos a hacer algunas pruebas eléctricas en las terminales de las bobinas. Como podemos ver, que el problema era una falta de chispa en las bujías, pero queremos ver cómo nos ayuda un diagrama eléctrico para poder diagnosticar estos tipos de problemas. Ok, vamos a empezar a leer nuestro diagrama eléctrico, y como podemos observar, vamos a empezar de la parte donde está la batería, porque es importante saber dónde van los cables, fusibles y todo ese tipo de cosas, elementos que tienen un circuito. Como podemos observar, tenemos el símbolo de nuestra batería conectada a tierra. En este lado tenemos nuestra batería, y como podemos observar, tenemos los dos polos, el polo positivo y el polo negativo, en la cual el negativo, como nos lo muestra en el diagrama, está conectado al chasis. Por lo tanto, aquí se ve que este cable principal de tierra o masa conecta hacia el chasis, al carro. Con esto podemos entender que todo el vehículo pues ya tiene una conexión a tierra. En la batería podemos ver también que existe un fusible principal y un fusible de 30 amperes. Esta cajita, como vemos, desde el polo positivo conecta a este rollo de cable que entra a esta cajita. Entra a esta cajita donde hasta la parte de abajo viene un fusible que la verdad no he logrado ver cuántos amperes tiene. Y aquí vienen una serie de fusibles pequeños, donde aquí también nos contiene el fusible de 30 amperes que nos conecta directo al switch. Regresando al diagrama, en el switch tenemos una entrada principal, que es la entrada de corriente directa de la batería. O sea, desde aquí va una corriente por medio de toda aquí, ves la parte de abajo donde están los fusibles, hasta aquí al switch. Como vemos en el switch tenemos tres posiciones. Tenemos la del seguro, la de apagado, la de encendido, pero sin el motor encendido. O sea, es un encendido solamente para los accesorios. Y el punto que dice Start, que es para el encendido. Aquí en el diagrama solamente decidí dibujar tres: el de apagado, que es el número 1, que es off; el 2, que es on; y 3, que es el de start. En la parte del número 2 es la línea que vamos a leer nosotros en la siguiente página, porque la del 3 es la de arranque. Al momento que nosotros damos un arranque, esta señal pasa por otros elementos como los interruptores del clutch, para saber si es estándar o automático y pueda permitir el extendido de la marcha. Este se explica en otro diagrama. Nosotros vamos a seguir lo que es de la línea 2, porque es la que se va hacia la parte de los accesorios que están en el motor. Ok, estamos aquí, continuamos con nuestro diagrama, y como podemos observar, la continuación del diagrama anterior, tenemos lo que es de 12 voltios, que es el que viene de la batería. Y como vemos, es una línea completa que agarra aquí a este símbolo, que parece una forma de transitor que agarra hacia tierra del chasis. Esta línea de corriente de 12 voltios conectan hacia cada una. Estos representan a las bobinas, que en este caso, en el carro, como podemos observar, son 4 cilindros, son 4 bobinas que tiene 1, 2, 3 y el 4 que está abajo de este tubo donde pasa el aire al cuerpo de aceleración.
entra sobre las bobinas las líneas de corriente que dice que aquí nos indica que son de 12 voltios. También cabe recalcar que este de arranque, al momento que también da señal para poder encender al motor de arranque, que en este caso conocemos como la marcha, manda también sobre la ECU. Esa continuación conecta hacia la computadora y de la computadora sale de sus terminales en el pin número 23. Como podemos ver, la computadora de este automóvil lo trae abajo de la silla del copiloto. Ahí abajo viene la computadora con respectivas terminales. Solamente decidí colocar lo que es el número de pin para no dibujar completamente. Del número 23 sale un cable que aquí, como podemos ver, está empalmado y conecta directo a la bobina. De ese cable también recorren y conectan hacia los mismos puntos de cada bobina, solamente del pi 23. Mientras que cada bobina también recibe otra señal o una línea. Aquí no significa empalme, pasa directo del 17 directo a la bobina, el 16, 15 y 14 van directo conectado a la bobina. Y aquí eso significa que también tienen un agarre a la masa del carro, que podemos observar, que ya explicamos hace un momento que estaba agarrado directamente hacia el carro. Ok, vamos a seguir explicando. Como dijimos, la línea de 12 voltios pasa sobre este tubo, que no solamente pasa ese cable, pasan un montón de cables de otros componentes, como pueden ser los inyectores o pueden ser los sensores. Pero en este mismo cable pasa nuestra línea principal de 12 voltios que conecta a cada uno de los arneses. Como es que explicar. Y en el diagrama también nos indica un 1, un 2, un 3 y un 4 en todas las bobinas. Significa los números de los pin de cada terminal de cada arnés. Como podemos observar, aquí tiene 1, 2, 3 y no se logra ver el cuarto cable, pero son de 4 cables las highs. Entonces también decidí implementar aquí, como se puede observar, la forma que tiene el arnés de este, y con la terminal 1 dice que es alimentación de 12 voltios. Es una alimentación de 12 voltios y como observamos, de la línea de 12 voltios, el número 1 es el que recibe los 12 voltios. En la terminal 2, una alimentación de 5 voltios. Es una alimentación que solamente la computadora nos la puede dar. Como podemos observar, del número 3, del pin 3 de la computadora debe de salir 5 voltios, que es lo que alimenta a cada una de las bobinas. También en la terminal 3 los pulsos de ignición. En los 3 entran los pulsos de ignición. ¿Qué es los pulsos de ignición? Los pulsos de ignición es que cuando nosotros damos el arranque, de acuerdo a la revolución del minuto, la revolución del motor, por minuto, es como va la pulsación que la computadora lee. Por eso es importante, aquí como observamos en el diagrama anterior, el de start, cuando da start, la computadora automáticamente lee las revoluciones por minuto y de acuerdo a las revoluciones por minuto manda la pulsación para que pueda dar los pulsos de señales, ¿no? Y entonces, al dar los pulsos de señales, pues la 4, como podemos ver, es la masa, o sea, la corriente a tierra, que podemos observar en cada una de las bobinas. La masa entre los pulsos de ignición y entre la corriente 5 voltios pasa por un embobinado que recibe los 12 voltios alterando el voltaje y que pasa hacia las bujías, en la cual las bujías, pues como podemos observar, dan unos toques sumamente muy fuertes y las bujías automáticamente hacen tierra pues a lo que es el bloque del motor. O sea, el bloque del motor hacen tierra y entonces se produce lo que es la chispa. Por lo tanto, de acuerdo a que las chispas son tipo de pulsos, es gracias a la computadora que puede
observa, ¿no? O sea, entre más revolucionado el motor, la chispa va mucho más constante, o sea, va mucho más directa. Vamos a realizar las pequeñas pruebas y tenemos la ayuda de una lámpara lógica casera y de un multímetro para poder observar los voltajes que contiene uno. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos nuestra arnés, que como podemos ver en el dibujo es 1, 2, 3 y 4. De manera al revés, pues tenemos que este es 1, 2, 3 y 4. Y claro que sí, se puede observar muy claramente que dice que en el pin de la terminal número 1 debemos tener una alimentación de 12 voltios. Con nuestra pequeña lámpara casera apuntamos hacia el pin, pero antes de eso tenemos que abrir switch en la parte donde dice on. Ok, está encendido, supone que tiene los componentes y ahora sí podemos observar que tiene una corriente, y en la masa número 4 tiene, perdón, en el pin número 4 tiene masa y en el pin 1 corriente. Ok, como podemos ver, en el pin 1 conectamos, corriente directa. Que al parecer está fallando. Como podemos observar, al parecer nuestro multímetro está fallando. Como podemos observar, aquí nos muestra 2.46 en la carga de la batería. Y cuando nosotros colocamos, claro que sí, aquí en el pin podemos observar también que nos tiene un 2.46. Eso quiere decir que por la hora nuestro multímetro sí nos está fallando, pero que sí recibimos nuestra corriente, de 12 voltios a la terminal 1, y con la lámpara lógica pudimos observar que sí recibimos la masa en el número 4. Tienen masa cada una de nuestras bobinas. Ahora, con el carro encendido podemos observar que la computadora mandará señal a cada uno de esos, y vamos a observarlos, claro que sí, con el motor encendido. Vamos a encender el motor y vamos a ver qué sucede, ¿no? Ok, vamos a observar entonces con el motor encendido de que aún con el motor encendido, sobre este lado marca una pequeña señal que con el multímetro medimos, da 4.90, que es aproximadamente los 5 voltios que necesitamos sobre este pin. Aquí se encuentra lo que es el pulso de ignición, es la señal que da el pulso de ignición a cada una de las bobinas, y aquí pues es la masa, completamente es la masa, y la corriente que viene de batería, es la que necesitamos principalmente, una masa de batería. Ok, entonces con eso podemos entender que la bobina funciona con esas 4 principales llegadas de corriente. El motor se observa, mira, hace un tipo de brincoleo, un tipo de brincos que no debería de hacer, suponiendo que tiene ese tipo de brincos conectado a la bobina, pero al destapar sabemos que la bobina tiene las 4 señales que debería de recibir. Entonces podemos decir que nuestra bobina está dañada, que fue el problema que yo tuve hace unos días. Hacía lo mismo, conectábamos las bobinas hasta que checamos las 4 terminales, recibían todas las señales. Entonces yo dije, ¿cuál de todas es? Porque como sabemos, son de bobinas independientes. No podemos decir, es esta bobina y hay que cambiarla. No, hay que poner, y en este caso las 4 recibían completamente la señal que deberían de recibir. Entonces proseguí a lo que es el método de prueba más eficiente, sacar con cada bobina
enchufado a su conector y hacer la prueba de que sabía chispa. Entonces, al ver que el banco número 3 recibía las señales, pero no me tiraba chispa al momento de hacer contacto con tierra en una bujía, con eso pudimos decir que la bobina número 3 estaba dañada. Bien, esta ha sido la explicación de nuestro diagrama, juntamente con la práctica aquí con el motor de una Heiss. Okay, estamos aquí y como pudimos observar, al desconectar ese arnés, el motor brincaba. Ahorita observamos está completamente en reposo normal como debería de estar, y hemos metido un escáner que podemos leer en un código y vemos que el código nos dice P0354 y nos dice falla en el circuito primario secundario de la bobina de encendido D. En este caso yo lo decidí enumerar que era bobina 1, bobina 2, bobina 3 y bobina 4. En este caso lo da por letras, que es A, B, C y D. O sea, aquí nos dice que el sistema de falla fue el P0354 y lo mismo nos dice en los dos códigos 2 de 2, lo mismo, falla en este. Pero como podemos observar, la falla apareció porque desconectamos la bobina, y entonces la computadora es ahí donde al identificar que algo no está bien, que hay algo que no está pasando la corriente, entonces nuestra computadora rápidamente manda señal o nos manda el tablero y nos aparece este pequeño símbolo, ¿no?, que nos dice que está en un error. Pero así es como nosotros con este diagrama podemos observar fallas y poder arreglarlas claramente, teniendo las especificaciones, como en este caso, de cada una de las entradas que tiene aquí nuestro diagrama.